Nosotros somos del grupo 2 y vamos a hablar acerca del cuadro de oferta. Mi nombre es Daniel Basantes y iniciaré con una introducción a lo que es el cuadro de oferta. Para ello debemos saber que el cuadro de oferta es una matriz que relaciona productos con industrias y muestra qué industria produce cada producto. Por eso también se la conoce como matriz de producción. Para construir este cuadro, el sistema de cuentas nacionales recomienda trabajar con establecimientos y no con empresas completas, porque cada establecimiento se asocia principalmente a un tipo de producto. Los productos se agrupan usando clasificación CPC, mientras que las unidades de producción se agrupan según la CIU, lo que permite diferenciar claramente productos e industrias. Cada industria tiene un producto principal, que es el que genera la mayor parte del valor agregado, aunque normalmente también existe producción secundaria. En la práctica, hay más productos que tipos de industria, porque es más útil detallar productos que separar demasiadas unidades productivas. Cuando el nivel de detalle es muy alto, los registros se dispersan fuera de la diagonal del cuadro, pero al agruparlos vuelven a concentrarse. Además, algunos establecimientos también pueden producir servicios como comercio, transporte o construcción, incluso para uso propio. En resumen, el cuadro de oferta nos permite identificar qué se produce y qué industria lo produce dentro de la economía. Soy Natalia Cajamarca y hoy hablaré sobre las reglas contables y la de producción en los cuadros de oferta de utilización que forman parte del sistema de cuentas nacionales. Reglas contables. Las reglas contables que se usan en estos cuadros vienen en el sistema de cuentas nacionales. Estas reglas permiten que la información sea coherente, ordenada y comparable, tanto entre sectores como entre países. La aplicación de las reglas contables en los cuadros de oferta y utilización se utilizan las mismas reglas como el registro, la reasignación y la división de transacciones. Esto asegura que todas las operaciones económicas estén bien registradas. En los servicios financieros, aunque estos cuadros no registran las rentas de la propiedad, sí incluyen los servicios financieros, como las relacionadas con el pago de intereses o el manejo de activos y pasivos financieros, margen y valoración. Los flujos relacionados con los márgenes no se eliminan, sino que se registran correctamente. Este proceso se conoce como valoración y permite medir mejor el valor real de la producción. La producción de cuadros, los principales para registrar la producción, estos cuadros son los mismos que se usan en las cuentas de producción. Lo que cambia no es el concepto, sino la forma en la que se presenta la información. La importancia del sistema de cuentas nacional. Todos los conceptos del sistema de cuentas nacionales se aplica tanto en los cuadros de oferta y utilización como en los cuadros de insumo producto. La diferencia entre ellos está en la estructura del cuadro, en la base contable. Ahora hablaremos sobre las unidades de producción. Las unidades de producción se clasifican según el CIF. Aquí se distingue entre producción de mercado y no mercado, algo muy importante en un sector como la salud y la educación. La producción de cuenta propia. La producción por cuenta propia también puede identificarse dentro del CIU. Esto es especialmente relevante en actividades como la construcción, donde muchas veces la producción no pasa por el mercado. Las actividades auxiliares. En general, las actividades auxiliares no se registran como producción. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, cuando produces bienes para otras unidades o cuando es mejor tratarlas como un establecimiento separado. El cuadro de oferta-utilización. El cuadro de la oferta se organiza en filas que representan productos y columnas que representan unidades de producción. Aquí se registran los valores de producción de cada producto según quién lo produce. El objetivo de los establecimientos. El objetivo de crear establecimientos es dividir empresas grandes, ya sean horizontales o verticales. Así se organiza un cuadro más claro, con menos datos distintos de cero y mejor precisos. Producción de mercado y no mercado. En los cuadros parciales se observa que muchos datos son nulos. Esto ocurre especialmente en la producción por cuentas propias y en la producción de no mercado. Mi nombre es Nicole Chango Luisa y yo les voy a hablar acerca de las importaciones y clasificaciones dentro del sistema de cuentas nacionales. Y en las importaciones básicamente nos sirven para calcular correctamente la oferta total de un país. Estas deben clasificarse de la misma forma que la producción interna. El problema es que el comercio exterior suele usar clasificaciones internacionales como el sistema armonizado, que no siempre coincide con las usadas en la producción interna. Por eso es importante elegir un nivel de detalle que permita que ambas clasificaciones sean compatibles. Bienes para procesamiento. Tradicionalmente se pensaba que cuando un bien se enviaba a otra empresa u otro país,
Para ser procesado, este bien cambiaba de dueño. Sin embargo, según el sistema de cuentas nacionales, esto no es correcto. En realidad, el propietario del bien no cambia, solo contrata un servicio de procesamiento. La empresa que procesa el bien no asume el riesgo de mercado ni las ganancias por el producto final. Su producción es únicamente el valor del servicio de procesamiento. Por eso, cuando el procesamiento se hace en el extranjero, las exportaciones e importaciones solo registran el costo de procesamiento y no el valor total del bien. Este enfoque da una visión más realista de la economía y mejora la interpretación del comercio exterior y del PIB. Mi nombre es Milagros Jacome y el día de hoy les voy a presentar la valoración de la oferta. Para que exista un equilibrio entre la oferta total y los usos totales en el sistema de cuentas nacionales, ambos deben valorarse de la misma manera. Generalmente este equilibrio se logra expresando la oferta a precios de comprador, aunque también existe la alternativa de ajustar los usos a los precios básicos mediante procesos de deflación. Es importante distinguir estos tres tipos de precios. El precio del comprador es el monto que paga el comprador por un bien o servicio, excluyendo el IVA deducible e incluyendo los gastos de transporte pagados por separado. El precio del productor corresponde a lo que recibe el productor por su producto, excluyendo el IVA deducible y el transporte facturado aparte. Y finalmente, el precio básico se obtiene restando los impuestos sobre los productos y sumando las subvenciones, reflejando el ingreso efectivo del productor. En este contexto, el IVA puede registrarse como IVA facturado, IVA deducible o IVA no deducible, dependiendo de si puede o no ser recuperado por el comprador. Este mismo es un tratamiento del IVA. Cuando intervienen comerciantes mayoristas o minoristas, aparecen los márgenes de distribución, eh, que estos mismos pueden tratarse como un incremento del precio de comprador o como una transacción separada en los cuadros o precios básicos. Y por conclusión, tenemos que convertir los valores de producción e importaciones a precios de comprador. Es necesario considerar tres elementos fundamentales: los márgenes de comercio, los márgenes de transporte y los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. Vamos a hablar acerca de los márgenes de comercio y transporte. Los márgenes de comercio van a representar el valor que se agrega a los bienes por actividades de distribución mayorista y minorista, mientras tanto que los márgenes de transporte corresponden al costo de trasladar los productos desde el productor hasta el comprador. En este caso, cuando el cuadro de oferta y utilización es elaborado a precios de comprador, va a ser necesario que nosotros añadamos estos márgenes a los productos a los que se van a aplicar, para así poder reflejar de forma correcta el valor final pagado por el usuario. Estos márgenes suelen generarse dentro de la economía y van a aplicarse tanto a producto nacional como a importaciones y se van a registrar mediante los ajustes específicos en la oferta. Ahora, nosotros vamos a pasar a hablar acerca de transporte, costos de transporte interno y cambio de propiedad. Primero, tenemos que saber que el impacto del transporte depende de quién lo realiza y de quién lo paga. En este caso, si el productor entrega el bien sin facturar el transporte por separado, el costo va a estar incluido dentro del precio básico. Después, si el transporte se factura separadamente, aparece como margen de transporte en el precio del comprador. El momento del cambio de propiedad es clave, debido a que pasan tres cosas. En este caso, si el productor asume el transporte, la propiedad va a cambiar al entregar el bien. Segundo, si el comprador se encarga del transporte, la propiedad cambia al salir de la fábrica del productor. Entonces, en este caso, esto explica por qué, aún con costos totales similares, los registros contables difieren en tres escenarios. Mi nombre es Joseph Serrano y les voy a presentar los costos del transporte internacional. En el sistema de cuentas nacionales se establece que el registro del transporte en el comercio internacional depende de quien asume el costo y de si los bienes pasan por la aduana. A la hora de valorizar los costos de transporte se toma la información que está en la aduana. En caso de que ésta no exista, se toma otra clase de fuentes como encuestas. Al momento de registrar los costos de transporte se va a tomar en cuenta a tres actores: un sujeto A como exportador, un sujeto B como importador y un sujeto C como un agente externo que realiza el transporte. En caso de que el sujeto A sea quien asuma los costos de transporte, estos se incluirá dentro del valor de la exportación. En caso de que el importador, el sujeto B, sea quien pague por el transporte, el valor de la exportación no incluirá el costo de transporte. En caso de que el sujeto sea quien realice el transporte, dependerá si es que éste pertenece al país de sujeto A para que se registre dentro de la economía de donde sea el sujeto A. En caso de que sea de la economía del sujeto B, se registrará de manera interna dentro de la economía de B.
y en caso de que sea de otra economía aparte de esas dos, esta se registrará dentro de esa economía C. Por eso al momento del cambio, la de propiedad es clave y la residencia del transportista se determina si se registra como transacción interna o como exportación de servicios. Buenas tardes, mi nombre es Elena Tipan Luisa y el día de hoy voy a explicar cómo se registra el transporte internacional en el sistema de cuentas nacionales y por qué es necesario el ajuste en el SIF y FOB. Primero, el registro depende de quién contrata el transporte. Si el exportador paga el transporte, ese costo se incluye en el valor del bien importado y no se registra como importación de servicios. En cambio, si el importador contrata el transporte y el transportista es no residente, sí se registra una importación de servicios de transporte. Mientras que por otro lado, si el transporte lo realiza un residente, no hay una importación real y se corrige con un ajuste contable. Segundo, en las operaciones de merchanting, los bienes se compran en un país y se venden en otro sin entrar físicamente en la economía del comerciante. La compra se registra como una exportación negativa, mientras que la venta como una exportación positiva. Y la diferencia representa la ganancia del comerciante. El transporte se registra según quien lo paga. Tercero, cuando los bienes se envían al exterior solo para su procesamiento y regresan sin cambiar de propiedad, no se registran como exportaciones ni importaciones de bienes. Únicamente se contabiliza el servicio de procesamiento y los costos de transporte se tratan como servicios según quien asuma el pago. Y finalmente, al lado derecho podemos ver el ajuste del SIF y FOB, que son necesarios para registrar las importaciones a precios básicos y evitar el doble conteo de los servicios de transporte y seguro. De esta forma se mantiene la coherencia entre el comercio de bienes y servicios en el sistema de cuentas nacionales. Muchas gracias. Es Nayeli Congo y yo les voy a hablar sobre los impuestos y subvenciones. Pues bien, empezaremos con los impuestos y subvenciones a los productos. En esto se incluye lo que son impuestos y subvenciones a los productos, ajustes entre precios básicos y precios de comprador. No incluyen lo que son impuestos a la producción. Y pues bien, ¿qué queremos decir con todo esto? Estos sirven para pasar del precio básico, precio que realmente paga el comprador. Es importante aclarar que aquí no entran lo que son otros impuestos a la producción, porque esos ya están incluidos en lo que es el precio básico. Por ende, tenemos que decir que estos sirven para pasar del precio básico al precio que realmente paga el comprador. Ahora bien, les voy a hablar sobre lo que es el IVA en el sistema de cuentas nacionales. Primero, el IVA no forma parte del precio básico. La producción e importaciones son sin IVA. Sus usos finales, solo IVA es el no deducible. ¿Qué queremos decir con todo esto? Eso, tanto la producción nacional como las importaciones, estas se registran sin IVA. En cambio, cuando hablamos del consumo final o usos intermedios, solo se registra el IVA, que no se puede devolver o deducir. Por lo tanto, según el sistema de contabilidad nacional, el IVA no se incluye en el precio básico del producto. También les voy a hablar sobre los tipos de IVA. En estos se encuentran el IVA deducible, en los que se encuentra lo que es el consumo intermedio y la inversión de capital fijo. El IVA no deducible, este es el que se oferta o afecta sobre todo a lo que es el consumo final. Y por consiguiente tenemos el IVA no aplicable, en donde se encuentra lo que son las exportaciones, la tasa del 0% y las pequeñas empresas. También vamos a hablar sobre las subvenciones y ajustes de precio. Las subvenciones es igual a impuestos negativos y también reduce el precio al comprador, al igual que se registran con signo negativo. ¿Qué queremos decir con esto? Esto significa que reduce el precio que paga el comprador, no que lo aumenta. Por otra parte, en la valoración de la oferta, solo las subvenciones a los productos aparecen en el ajuste de lo que son impuestos y que siempre es con signo negativo. ¿Qué queremos decir con todo esto? Las subvenciones se registran como si fueran impuestos negativos. Además de esto, esto significa que reduce el precio que paga el comprador, más no que lo aumenta.